Y a la luz de los acontecimientos de América Latina, fundamentalmente, y sabiendo de sus conocimientos en torno al movimiento político y electoral, es que nos hemos querido comunicar con Jaime Durán Barba para saber qué nos está pasando. Buen día, gracias por atendernos, un gusto saludarlo. Buen día, Gabriel, un gran gusto saludarle también. Bueno, muy agradecidos. Una primera incógnita que me surge después de ver lo que está pasando en Brasil, porque no se puede decir que haya acabado con la elección, es que se está dando en nuestro continente un fenómeno, que es una competencia a matar o morir, es decir, una sucesión de venganzas, y se notan muy pocos partidos con programas que saquen a los países del estancamiento. ¿Qué análisis hace usted de lo que nos está pasando, ¿no? Esta polarización permanente que no soluciona problemas? En parte tiene que ver con los partidos, en parte con el conjunto de la sociedad. Después de la pandemia, hemos quedado con sociedades en las que todos estamos agrios. Cuando a alguien le cruza un coche en una ruta, se baja el tipo y le insulta y le quiere agredir a trompadas. Y esto pasa igual en México, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Estadísticamente, si bien no me formé en matemáticas, sino en ciencias sociales, soy amigo de la estadística. Los divorcios han subido de una manera descomunal, los asesinatos también. Un país como Ecuador está en una situación curiosa. El gobierno perdió el control del país, el narcotráfico lo tomó totalmente. Ayer tuvimos 10 coches bombas y atentados descomunales en la ciudad de Guayaquil. Perú está medio disuelto, la posibilidad de gobernabilidad del presidente Castillo es nula. Ecuador, absolutamente nula. El presidente Boric en Chile, igual, es el presidente peor evaluado de la historia chilena reciente. Le pongo distintos ejemplos porque creo que Boric es una persona de izquierda democrática, interesante. Lasso es un tipo de derecha, Castillo es un tipo de una izquierda, si quiere usted, medio extrema, pero en todo lado hay un clima agrio de enfrentamiento, de pelea. Curiosamente, cuando las ideologías que nos dividían cuando yo era joven, que esas sí eran importantes, más bien desaparecieron. Son peleas más personales ahora, son peleas más de pequeñas cosas, no como nos enfrentábamos cuando yo era joven entre el comunismo, la democracia, los grandes proyectos que podían llevar a algún lado a la humanidad. Eso casi está de lado. Sí, de alguna manera usted podría decir que ha triunfado esta segmentación al extremo de generar tribus irreconciliables que postulaba, por ejemplo, Ernesto Laclau en su teoría sobre el populismo, ¿no? ¿El marxismo ha derivado en esto o es un fenómeno que usted adjudica puramente a la pandemia? No, es un fenómeno propio de la tercera revolución industrial. Se venía ya dando desde hace rato. La tercera revolución industrial, así como la primera tuvo como eje la máquina de vapor y el ferrocarril, la segunda la producción en serie y la difusión de la electricidad. La tercera tiene que ver con el desarrollo de los ordenadores, de la computación, que ha provocado un crecimiento impresionante de la ciencia y de los conocimientos y del Internet, que cambió la mente de la gente. Definitivamente la mente cambió. Somos seres humanos distintos. Ese es el tema central de mi último libro, La Nueva Sociedad, que la publiqué en Buenos Aires hace 6 meses. La gente ha cambiado totalmente. Hay una enorme cantidad de estudios, sobre todo en las universidades norteamericanas, Stanford, George Washington University, Harvard, que dicen, ya no somos como éramos. La gente se vincula directamente a través de la red con otros seres humanos, prescinde de instancias como los partidos, las religiones, las ideologías, que antes eran muy importantes. Los algoritmos hacen que en la red usted se comunique con semejantes. Los algoritmos se comunican con personas que tienen puntos de vista parecidos a los suyos.
Y entonces es posible que hayan asomado asociaciones como los terraplanistas. Alguien que pensaba que la Tierra era plana, antes del Internet, era difícil que se encuentre con otro que piense lo mismo. Ahora fue muy fácil. Se han encontrado, y en Buenos Aires tuvimos hace 2 años, Congreso Mundial de Terraplanistas, hay asociaciones en 50 países, hay decenas de miles de personas que dicen que la Tierra es plana, que esta idea de que es redonda es un invento del comunismo, lo cual es una idiotez, pero muchos idiotas pueden reunirse gracias a los algoritmos y producir cualquier cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted se comunica permanentemente con semejantes, termina pensando que hay una verdad. Yo filosóficamente no creo que exista ninguna verdad, pero todo el mundo piensa lo que yo pienso. Pero eso que le ocurre a usted con el algoritmo que le maneja su conexión con la red es inverso a lo que me ocurre a mí, que me comunico con otros semejantes que en cambio piensan otra cosa. Entonces se crean islas de personas que creen cosas distintas y suponen que lo suyo es la única verdad. Por esto es que se ha formado lo que Clay Shirky, Malcolm Gladwell han estudiado mucho, que es esta nueva forma de hacer política con colchas de retazos. ¿Qué le pasó a Boric en Chile? Participó de una protesta social y logró encabezar una colcha de retazos. Le apoyaron grupos que defendían los derechos de las mujeres, los derechos gay, la vida de las focas en la Antártida, los derechos de los mapuches, etc. Pero cada grupo cree que su utopía de 1 metro cuadrado es la utopía. Los antiguos creíamos en grandes utopías, la justicia social, el comunismo, la democracia. Estos creen en pequeñas utopías y creen que ese es todo el mundo. Al que lucha por los derechos de las mujeres a veces no le importa nada más, es lo único que cree. Entonces se forman estas islas. Gladwell tiene un texto maravilloso que dice: la revolución no puede ser tuiteada. O sea, él fue una persona muy solidaria con la lucha por los derechos civiles acá en Estados Unidos y dice: luchábamos por algo que tenía sentido, una visión de la sociedad, de la igualdad. Ahora resulta que con un tuit a Trump casi le derrumban el lanzamiento de su campaña, haciendo el acto de Tulsa, cuando 1.600.000 adolescentes le reservaron sillas para el lanzamiento simplemente por jorobar, por reírse. Con una abuela de Nebraska que le odiaba a Trump, que incitó a chicos que estaban en una red que en ese entonces no se conocía, que se llama TikTok, y les dijo: oigan, Trump está organizando su acto, ¿por qué no reservamos sillas? Trump había hecho que se puede reservar las sillas por internet. Entonces usted solicitaba una silla en la fila 10, la silla G. Solicitemos sillas para después dejarles vacías. El local que alquiló Trump estaba en un banco, tenía 36.000 sillas, y la señora logró tanto éxito, reservaban la silla y luego hacían videos bailando una cosa que se llama la lambada, con su ticket. 1.600.000 adolescentes hicieron eso. 1.600.000 adolescentes en un mes. Los servicios de inteligencia de la Casa Blanca no se dieron cuenta, nadie se dio cuenta. Trump hizo declaraciones, pues, exultantes. 1.600.000 personas vienen, hizo un gran escenario porque el banco estaba frente a una plaza pública para dar un discurso al 1.000.000 de personas que iba a venir. Y todo era una farsa del internet, era una broma de adolescentes. El día del día, Trump había hecho que la mitad del teatro real quede vacío para que lleguen las personas que habían reservado los boletos por internet, y habló ante 20.000 personas, porque no había nadie. Entonces, esto provocó un estudio muy importante. Alex Penrose, de un académico que estudia estas cosas bastante a fondo, dice, bueno, hizo una investigación. ¿Quiénes eran 1.600.000 jóvenes que le armaron tamaña broma a Trump a través del internet? No eran demócratas, no tenían mucho entusiasmo con Biden, que es una persona de edad,
Pero le odiaban a Trump porque es misógeno, es anti-gay, es anti-negros, y decidieron hacer esta broma. Gladwell dice ahí, bueno, pues que no podemos hacer política con idiotas que están haciendo bromas. Y Shirkis, que es un tipo muy interesante con toda su teoría del tiempo sobrante, dice, no será serio, pero es importante. Si 1.600.000 personas pueden armar un evento político en un mes, a mí me interesa eso, aunque sea superficial. Entonces hay toda esta polémica entre la superficialidad y el hecho real de que suceden cosas con la red que no sucedían antes. Eso es lo que nos está pasando. Estamos sumergidos en la red. Los estudios cuantitativos dicen que cada vez más la gente está en el mundo virtual y menos en el mundo real. En la universidad en la que yo trabajo, la George Washington University en Washington, ya no hay televisiones en las residencias estudiantiles. Los chicos pidieron que saquen las televisiones, no ven televisión. Los programas de televisión se programan para personas de más de 50 años. Los jóvenes no están en televisión. ¿En dónde están? En la red. Ahora, la red es una generalización. Está en distintas plataformas de la red, que tienen distintas características, distintos gustos, y están de alguna manera manejados por los algoritmos. Entonces, toda esta problemática compleja la hemos tratado con bastante detalle en 2 últimos libros nuestros, Política en el siglo XXI y La nueva sociedad, porque cambió la mente de la gente. Entonces, ¿quién ganó en Chile? Uno que no se parecía a los demás políticos, Boric. ¿Quién salió segundo? Kast, que no fue invitado a la concertación de derecha porque era un extremista medio chiflado. Tercero, Franco Parisi, un señor que no pisó Chile para la campaña, hizo todo por internet. Salió cuarta la concertación y quinta la alianza de derecha que gobernaron Chile los últimos 50 años. Ganó en Perú Castillo, alguien que no se parecía a ningún político. Nosotros hicimos encuestas en Perú un mes antes de la elección y Castillo sacaba 2%, no existía. De pronto apareció y no fue voto por Castillo, fue voto contra los políticos. En Colombia pasó a la segunda vuelta Petro, por primera vez alguien que no es liberal y conservador, ni conservador en 160 años, y el señor Hernández, que era un señor realmente un viejito idiota que no entendía nada de nada. Votaron por él porque no entendía nada de nada, porque no parecía político. En Brasil, yo tengo mucha relación con Brasil, hice la campaña de Marina Silva, anticipé a amigos míos que estaban ayudando a Lula que no consigan tanto apoyo de partidos. Cada apoyo les resta votos. Si vemos en la primera vuelta, Lula sacó 47.5% de la votación, consiguió inmediatamente el apoyo de la candidata de derecha que tenía 6%, después el 3% de Ciro, 6 más 3, 9 más 47, le daba para superar holgadamente el 50%. Yo les dije, no sigan haciendo eso. La gente está votando contra los partidos. En el caso de Brasil, la mitad de Brasil votó en contra de todos los partidos que apoyaban a Lula. Lula es un caso semejante al de Trump. Lula estuvo apoyado por todos los dirigentes políticos importantes, con la excepción de João Doria, todas las universidades, todos los medios de comunicación, la mayoría de empresarios. Yo conozco muchos empresarios importantes de Sao Paulo, gente muy inteligente, preparada, como Guillermo Leal. Todos estaban apoyando a Lula. Bolsonaro sacó los votos de la antiélite. Y este es un fenómeno propio de la sociedad de Internet. Perdón si me prolongué mucho, pero es a lo que estoy obsesivamente dedicado. Y estamos haciendo seminarios y discusiones sobre esto. Voy pronto a un seminario en Stanford sobre este tema, justamente. Una consulta, porque veo que ahí detrás suyo un libro morado, El arte de ganar, que salió obviamente mucho antes del boom de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, y allí usted ejemplifica con algunos políticos algunas máximas de campaña. Y si uno lo lee, ese libro, 10 años después, o sea, hoy en 2022, imaginaría que probablemente Francisco de Narváez es presidente de Argentina y Andrés Manuel López Obrador es un político retirado, porque venían uno de una victoria muy importante y otro de una derrota que terminó muy mal. ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué hoy en día Francisco de Narváez está retirado de la política y Andrés López Obrador es el presidente de México?
Francisco fue víctima del hubris. David Owen, psicólogo británico que fue canciller del Reino Unido, tiene un libro maravilloso, En la enfermedad y el poder, en el que estudia lo que en otros libros yo he llamado la enfermedad del palacio antes de leer a Owen. Cuando los políticos tienen triunfos enormes o cuando son presidentes, se enferman. Hubris en griego significa endiosamiento. Se creen dioses y entonces empiezan a cometer tonterías serialmente. Francisco hizo una campaña increíble. Era una persona muy poco conocida y enfrentó una lista en la que estaba políticos peronistas de primer nivel. Encabezaba la lista Néstor Kirchner, iba segundo Scioli, iba tercero Massa, y era seguro que iban a sacar 60% o algo así. Cristina había sacado cerca del 60% en la provincia poco antes. La expectativa de Francisco era sacar un 10 o 15% honorable. La campaña fue interesantísima. Académicamente es una campaña digna de estudio. Calculada al milímetro, con encuestas, con focus group, con planificación estratégica, y de pronto ganó. La noche misma en que ganó, él no creía que eso iba a ser así. Lo conversamos, almorzamos juntos. Cuando almorzamos le dijo a mi socio Santiago Añeta: oye, Santiago, ¿con cuánto pierdo? No pierdes, según los estudios nuestros vas a ganar con unos 3 puntos más o menos. Bueno, yo sé que yo soy empresario. Ustedes son políticos y me entusiasman para que trabaje. No puedo ganarle aquí, eso es absurdo. Dijimos, nosotros no somos políticos, somos académicos y nos dedicamos a estudiar esta cosa. Y nunca mentimos porque nos interesa estudiar. Vas a ganar con un poquito. No lo creí hasta el final. Cuando ganó, de pronto le entró el hubris. He ganado. ¿A quién le gané? A Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué debo ser? Presidente de la Argentina. Inmediatamente quiso armar una campaña presidencial atropellada, empezó a hacer disparates y se hundió. Desde ahí empezó a declinar perpendicularmente. El caso de Andrés Manuel, yo tengo muy buena relación con Morena y he estado mucho en México. No es de alguien que no tenía posibilidades. Andrés Manuel, desde el año 2003, en que hubo la elección intermedia mexicana, yo participé ahí ayudando al PRD, el partido de Andrés Manuel. Él logró el control del partido arrebatándoselo a Cuauhtémoc Cárdenas y se convirtió en el líder de lo que era el PRD. Desde entonces tuvo varias candidaturas. En una de ellas enfrentó a Calderón. Justamente en el 2003 tuvimos un éxito descomunal de 21 delegaciones, 21 municipios de la Ciudad de México. Ganamos en 20. Andrés se dio por ganado y empezó a nombrar gabinete y todo esto. 3 años después le ganó Felipe Calderón por 0.4% de los votos. 0.4, o sea, nada. Y Andrés no aceptó eso, hizo algo que en México es inverosímil. México es un país muy institucional. Andrés se proclamó presidente legítimo de México, se puso una banda y armó un escándalo que duró meses tomándose el paseo de la Reforma. Parecía que estaba destruido, pero nunca estuvo destruido. Él ha sido un político que vino de la ruptura del PRI, fundó el PRD, es un político muy sagaz, muy inteligente. Su oratoria confunde a los extranjeros que le hacen creer que es un tipo simplón. No es simplón, es un político que hace lo que hay que hacer en esta época de la política de la pospandemia. Él lo que parece es un mexicano común, absolutamente común. Habla como un mexicano común, de los temas del mexicano común, no tiene tono de oratoria. Todos los días a las 7 de la mañana convoca a lo que se llama la mañanera. Periodista que quiere entrevistarle tiene que ir a eso, porque no van nunca a ningún otro medio. Habla durante 2 horas de lo que se le ocurre, con un tono de, bueno, estaba hoy día viniendo y se cruzó una señora. Y me quedé conversando porque la señora decía que ni sé qué. Me dice, ¿y este liderazgo cuál es? Algunos políticos brasileños, argentinos me han dicho, pero
es un viejo idiota. No, él está actuando como lo que es un mexicano común, siendo un hombre muy inteligente, muy sagaz, y es el único presidente de América Latina que 4 años después de haber iniciado su mandato está en la encuesta de la semana pasada con 65% de aceptación. Boris, Lazo, los demás están hundidos. En una entrevista, recuerdo que hicimos con usted en 2015, donde hablamos incluso de su estadía en Mendoza, en su juventud, de su departamento en calle Zuluaga, ahí en la capital, era la época donde todo el mundo pedía una alianza Macri-Massa. Y usted nos dijo que si sumaban a Massa, ganaba Scioli en primera vuelta. Finalmente estuvo muy bien su lectura. Pero yo le consulto ahora por algo de la actualidad, que también le hablo de lo que se dice mucho en Argentina. Todo el mundo quiere retirar a Mauricio Macri de la candidatura de 2023. Sostienen que no puede llegar a ganar. ¿Para usted es así? ¿Macri no puede volver a ser candidato el año que viene en Argentina? No es fácil. Macri tiene un amplio conocimiento, tiene buena imagen en un sector de la Argentina, pero tiene una fuerte resistencia en otro sector. Es una persona que polariza mucho. Dentro de su partido, Horacio Rodríguez Larreta tiene menos entusiastas seguidores y menos gente que le odia también. Entonces puede hacer la campaña más fácilmente. ¿Macri podría ser candidato? Sí. Ahora, no creo que algunas de las tesis que ha estado exhibiendo sean fáciles de vender en un país como Argentina. Si usted pretende romper todas las corporaciones de un país corporativista, y Argentina es el único país corporativista que todavía queda, va a tener problemas, ¿no? No es fácil. Ahora, lo que sí es cierto es que en todas las estadísticas que veo, y veo con frecuencia, el Frente de Todos tiene un problema descomunal. La única candidata fuerte que podrían tener es Cristina Fernández, que tiene unos negativos demasiado altos. ¿Significa eso que ha ganado la oposición? De ninguna manera. En varias entrevistas yo he dicho, ¿quién puede ganar en Argentina? Castillo. Es el más probable. Ese señor que asomó el último mes con un sombrero y un caballo, nadie sabía quién era, y gana porque la gente está harta de los políticos. Esto que usted está diciendo abona de alguna manera la teoría que exhibe Javier Milei, ¿no? Desde la antipolítica y desde los gritos y la bronca, poder irrumpir rompiendo con las dos grandes fuerzas. Podría. Creo que tiene a veces tesis demasiado estrafalarias, eso de vender los órganos, lo demás. Pero el tipo de político que tiene éxito, le voy a mencionar 2 casos por los cuales no tengo ninguna simpatía y no votaría nunca, pero tienen éxito, son Donald Trump y Jair Bolsonaro. ¿Qué son? Son distintos. En la universidad en la que yo trabajo, la mayoría de profesores somos demócratas, pero hay un 30% de republicanos. Todos los republicanos que trabajan en mi universidad pertenecen al Lincoln Project, el grupo interesante de académicos republicanos que combaten a Trump. Porque dicen, Trump no es republicano, es un tarado, es un sinvergüenza, es un tal y un cual, lo detestan. En la universidad en la que yo trabajo, no hay ni un solo académico que vote por Trump, ni uno. Estudiantes tampoco. Pero no hay duda de que teniendo la oposición de todos los intelectuales, los medios de comunicación, los artistas, las universidades, el establishment político, Trump, desgraciadamente, me parece que puede volver a ser presidente. Tiene una popularidad descomunal, mientras en las próximas elecciones, que son dentro de poquito, el Partido Demócrata tiene un colapso brutal. El presidente Biden está muy mal evaluado. Es el tipo de personaje outsider, fuera de la política, que atrae. Y Jair Bolsonaro es lo mismo en Brasil. Él ha tenido la oposición de toda la élite intelectual de Brasil, de todos los políticos formados de Brasil. Yo tengo la suerte de conocer ahí a Fernando Henrique Cardoso, fui su alumno en Chile, tuve la suerte de que me condecore en el año 2000. Es un señor, es un tipo extraordinario, Fernando Henrique, un gran autor. El libro ese, Relembrando, que escribí,
es uno de los libros de ciencia política más interesantes que se hayan escrito. Marina Silva, a quien ayudé en la campaña del 2010, una mujer extraordinaria, íntegra, idealista. Le apoyan todos a Lula y fueron opositores de Lula. Todos le apoyan a Lula. El binomio de Lula fue derrotado por Lula y sacó 40% en las elecciones al Kim. Todos los presidentes que se opusieron, todos los candidatos que se opusieron, toda la élite política y también intelectual de Brasil está con Lula. Y apenas darán el 50%. Porque la antipolítica, que es eso Bolsonaro, pues sacó casi el otro 50%. Es así. Durán Barba, lo traigo de nuevo a la Argentina, lo meto en el barro que usted conoce muy bien. Y es verdad lo que usted decía, Juntos por el Cambio cree que ya ganó y por lo tanto está viviendo una serie de conflictos internos descomunales. Yo creo que es normal, digamos, ¿no? Hacia afuera se ve mal, pero deben definir liderazgos y candidaturas. Además de Macri, el radicalismo ha resucitado de alguna manera, se ha reconstituido con figuras fuertes, pero hay una pelea dentro del PRO entre Larreta, que tiene la práctica de gobernar la Ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, en donde ella parece representar al pueblo, en una especie de revisión de lo que sucedió con Menem y Cafiero en el pasado, ¿no? Todos pensaban que ganaba Cafiero y terminó arrasando Menem por el apoyo popular. ¿Usted cree que se puede dar algo así, una revolución dentro del PRO también en la Argentina? Está por verse todavía cuál es la candidatura interna del PRO. No sé si Mauricio Macri termine de ser candidato en la interna. Patricia es una mujer muy valiosa. Conozco muchísimo a toda la gente del PRO desde hace 20 años. Patricia es una mujer muy valiosa, apasionada. Yo creo que a rato se le fue una frase desafortunada que ha hecho gran escándalo. Horacio es una persona muy preparada, es un señor que estudió en Harvard, economía. Como se vio en la reunión de alcaldes, habla muy bien inglés, francés, es un hombre que está en el mundo. Mauricio también es una persona incorporada al mundo, fue presidente del G20. Por eso ambos felicitaron inmediatamente cuando ganó Lula. Ambos. Mandaron cartas muy de estadistas diciendo, bueno, usted ha ganado, le felicitamos, esperamos que le vaya bien. ¿Qué es lo que se debe hacer en democracia? En democracia, cuando alguien es elegido en elecciones limpias, como fueron las brasileras, si usted es dirigente de otro país, no tiene por qué no felicitar y no tiene por qué alentar las chifladuras de Bolsonaro, que todavía sigue intentando desconocer el resultado de la elección. Si ya Biden le felicitó, los principales dirigentes de Europa le felicitó, usted no puede intentar ser más imperialista que Biden. Es disparatado. Mauricio y Horacio felicitaron a Lula y me parece muy bien. Tampoco cabe ir de barra brava sin que le inviten a hacer hurras a Lula como hizo el presidente Fernández. A mí me pareció una escena lamentable. ¿Usted imagina que en la hipótesis de que Fernández fuera elegido el próximo año, Lula podría dejar Brasilia con la mitad de su gabinete para viajar a Buenos Aires a abrazarle y acariciarle la cara a Fernández? Eso es inimaginable, no. Lula no haría eso nunca, un presidente de Brasil no hace eso. Creo que quedamos mal con eso los argentinos, o sea, Argentina debe tener la altura de lo que es un país importante. Las dos cosas son extremos ridículos, ni desconocer el triunfo de Lula, ni viajar apresuradamente a ser vivas. Hay que tener una actitud como la que tuvo la mayor parte de políticos de todo el continente, que felicitaron a Lula, que además a ratos en Argentina me parece que lo tratan muy injustamente. Lula es el líder latinoamericano más importante de este siglo. Ha tenido el premio Príncipe de Asturias. Lula, Barack Obama, una persona que yo admiro mucho y respeto, he tenido la suerte de tratar con él. Barack Obama dijo que admiraba a Lula. Raro que un presidente norteamericano diga que admira a un presidente latino. Lula es un personaje muy importante.
Yo cuando trabajé en Brasil en el año 2010, no lo hice contra su candidata, que era Dilma Rousseff. Pero lo admiro y me parece uno de los comunicadores más espectaculares que existen. Si usted encuentra en el internet, es facilísimo, está en YouTube, el discurso, el pedacito del discurso en que él jura como presidente brasileño la primera vez, tiene una de las piezas de comunicación más descomunales que se hayan hecho en América Latina. Lula cuenta ahí que él es un obrero metalúrgico, que no tuvo dinero, que siempre soñó con estudiar, quiso tener lo que en portuñol se llama un cartón, un título. Siempre soñé con un cartón, dice, y me ha dolido que toda mi vida me digan que soy un ignorante, que no tengo ni un cartón, no me gradué en nada. Y la noche de hoy, es el momento de la jura, empiezan a irse las lágrimas a Lula. Dice, la noche de hoy consigo por primera vez en mi vida un cartón que me da el pueblo brasilero, el cartón de presidente de la República Federativa de Brasil. Lloraba todo el Congreso, no solo Lula, o sea, es tan impactante la forma de comunicar de Lula, que yo cuando lo digo vuelvo a llorar. Lula es espectacular como comunicador, es espectacular. Le hizo ganar incluso a Dilma Rousseff, que es una mujer muy bronca, muy ruda. Ella fue guerrillera y le quedó el ánimo de mandar y decir, esto va, porque Lula tiene una comunicación femenina enorme, una comunicación llena de sentimientos. Nunca había un presidente llorar tantas veces como a Lula. Pero es un gran comunicador, una persona que suscita afectos enormes, y toda la trama esta que han hecho diciendo que es corrupto no tiene tanto fundamento. En Brasil hay mucha permisividad con la corrupción. De hecho, la mayoría de la Cámara de Diputados pertenece a lo que llaman el centro, que son muchos partiditos, siempre fue así, que tienen diputados a la venta. Diputados que se rematan con el nuevo gobierno y siempre dan mayoría al gobierno, sea de derecha, de izquierda, azul, negro o blanco. Están a la venta, es el central. Lula va a tener fácilmente mayoría con ellos, que eran los que hacían mayoría con Bolsonaro. Pero eso es común en Brasil. El caso Odebrecht no estuvo dirigido al Partido de los Trabajadores. Salpicó a toda la clase política brasileña, a toda. El presidente que surgió con la destitución de Dilma Rousseff, el señor Temer, estaba hasta la cabeza envuelto en corrupción, tuvieron que amnistiarle después. La mayoría de diputados que votaron contra Dilma estaban procesados por corrupción y eran enemigos del Partido de los Trabajadores. Dilma es una mujer anticuada, de esos izquierdistas que había en el pasado, hija de un militante del Partido Comunista Búlgaro, una mujer honrada, antipática, pero honrada. Y le destituyeron por antipática. Cuando Jair Bolsonaro, que era diputado en ese momento, un diputado oscuro, votó por la destitución de Dilma, lo hizo diciendo, voto por la destitución en homenaje al coronel Amarillo, que es un coronel, el mayor torturador de la dictadura brasileña. Yo, por un personaje que vota por el mayor torturador de la dictadura, no votaría jamás, simplemente. No. Yo creo en la democracia, no creo en gobiernos militares, no creo en dictaduras. Pero Bolsonaro, con todas esas ideas y esas formas de ser, pues ha logrado ser presidente y esta vez sacó casi la mitad de los votos. Yo tengo una formación muy anticuada. Soy licenciado en filosofía escolástica, hice un doctorado en historia, en derecho, y una maestría en sociología en Bariloche. Tengo una formación antigua, pero no vivo en el mundo que me gustaría vivir, sino en el mundo que existe. Y el mundo que existe no funciona como me gustaría. Hay en este momento de la antipolítica una primer ministra en Italia que representa ideas absolutamente reaccionarias. La señora Le Pen en Francia tuvo una enorme votación. Hubo una entrevista de Macron hace unos 3 meses en Le Monde, impresionante, en que dice,
estoy harto, me voy a retirar de la política, no entiendo más de este mundo. Porque hay esta ola, y usted ve, es Italia, es Francia, es Estados Unidos, es Brasil, en todo lado la antipolítica, que no siempre trae cosas buenas, está acabando con lo que quedaba de las instituciones. Perdón la prolongación, pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, que es tan popular, también es un caso de antipolítica. Andrés Manuel tuvo la habilidad de formar Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Es una alusión ingeniosa a la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Formó Morena, con la que destruyó al PRI, que era el partido de México que gobernó 70 años seguidos, al PAN, que era su opositor, e incluso a su propio partido, el PRD. Arrasó con los partidos de Andrés Manuel, incluso con el partido de izquierda, que él dirigía. Se salió del partido y lo destruyó, con un movimiento que es un movimiento antipolítico, un movimiento que hace política de otra manera. Entonces, el caso de López Obrador es el caso también de un triunfo de la antipolítica. En su caso, yo creo que es un presidente progresista, interesante, ha hecho cosas muy interesantes en su gobierno, como lo hizo Lula cuando fue presidente. No se parecen en nada a Maduro. Yo con Maduro no tengo ninguna simpatía, es un dictador militar. No lo es Lula, no lo es Andrés Manuel, no lo es Boric, no lo es Petro, que son gente de izquierda, pero democráticos. Perdón, esta confusión de todos los izquierdistas con todos, poner a todos en un mismo saco y poner en ese mismo saco al falangismo argentino me parece una locura. Recuerdo que en 2010, 2011, cuando usted, asesoraba a Macri, ocurrió un hecho inesperado que cambió todo el panorama político, que fue la muerte de Néstor Kirchner. Una muerte natural, producto de una anomalía en su salud. Pero para usted, ¿qué hubiese pasado si hace un par de meses en Argentina esa bala contra Cristina salía del revólver? O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál sería la situación hoy en Argentina para usted si era asesinada Cristina Kirchner? Habría sido terrible, porque además lo que yo creo que ocurrió es que fue una banda de personas, como hay en todo el mundo, es un grupo de personas marginales que decidieron hacer una chifladura totalmente repudiable. Yo no creo que es bueno matar a nadie. Los copitos eran personas estrafalarias que hacían una cosa bastante idiota. No me imagino a Lenin vendiendo copitos para hacer la revolución soviética. Pero si la mataban, nadie habría entendido qué pasó. La muerte de Cristina habría incendiado Argentina como incendió Colombia la muerte de Gaitán en su momento. Imaginemos si eso terrible ocurría, jamás querría que pase, lo que habría pasado con una gran avanzada de personas indignadas del conurbano avanzando sobre la Recoleta, incendiando la Recoleta. Yo tengo mi departamento a 2 cuadras de Cristina, habría quedado hecho asado si eso ocurría. Es una brutalidad, es una brutalidad. La violencia siempre es repudiable, pero un primer ministro tan interesante, tan inteligente como el japonés, fue asesinado por un chiflado. Uno de los personajes históricos que más respeto yo, John Lennon, fue asesinado por un chiflado. O sea, esto de que haya tipos marginales que producen eventos absurdos, pero terribles, existe. Y yo creo que se tenía éxito el atentado. Precisamente eran tan... A mí me recordaron los copitos a ese grupo de anarquistas que hizo un atentado en el cementerio de la Recoleta hace algunos años. Puso una bomba en la tumba de un general que fundó la Policía Federal y una de las activistas quiso tomarse una selfie cuando estallaba la bomba y terminó en el hospital. Que eran anarquistas también que están fuera de la lógica formal de la política, digamos. Grupos así hay en todo lado,
no creo que tienen ninguna vinculación con ningún político importante. No imagino a ninguno de los políticos que yo conozco del PRO, ni siquiera imaginando un atentado contra Cristina. Son gente que tiene una visión muy fresa de la vida. Pero estos copitos sí, hicieron eso. Y hay que tener más cuidado de los locos que de los militantes políticos. Una cosa así puede pasar con cualquiera, a cualquier momento, y más en esta sociedad de la Internet de la que hemos hablado, en la que cualquier loco se comunica con cualquier otro y hace un grupito. Es muy fácil eso. No, lo que usted menciona sobre la posibilidad de que hubiese tenido éxito en el atentado contra Cristina es estremecedor. Así es. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo a nosotros. Seguiríamos hablando muchísimo más con usted y lo queremos saludar desde Mendoza, que es un lugar muy vinculado a su formación académica, ¿no? Muchas gracias. Es una ciudad maravillosa, además Mendoza me encanta. Yo viví ahí cerca de la terminal de ómnibus, estuve 2 años viviendo en Mendoza, estudiando filosofía en la Universidad de Cuyo. Muy bien. Bueno, muy agradecidos. Que tenga buen día, Durán Barba. Un gusto, buenos días. Un placer.